Sospeché de mi esposa, pero fue mi hijo quien reveló la peor traición. Voy a contarlo como lo viví, no como debería haber sido. Porque si lo cuento como debería haber sido, suena simple. Me casé, tuvimos un hijo, compramos una casa, conocimos a los vecinos y un día todo se rompió. Pero la realidad no se rompe de golpe, no así. La realidad se va agrietando en detalles que uno elige ignorar porque aceptarlo significaría admitir que la vida que construiste no es tan sólida como creías. Y a veces, esos detalles tienen nombre, tienen una casa al lado de la tuya y empiezan por tocar la puerta para saludar. Cuando nos mudamos al vecindario, yo estaba orgulloso. Era una casa sencilla, pero era nuestra primera casa propia. La hipoteca llevaba nuestro nombre, el cuarto de nuestro hijo tenía la pared pintada del color que él escogió, el patio era lo suficientemente grande para una pequeña piscina inflable en verano y una parrilla los fines de semana. Para mí, eso era el sueño, estabilidad, rutina, un lugar al que siempre regresar. Mi esposa parecía feliz. Al menos eso creía yo. Sonreía cuando le enseñaba cómo iríamos decorando cada espacio, se emocionaba con la cocina, con el comedor, con la idea de hacer noches de juegos con otras parejas cuando conociéramos a más gente. Yo trabajaba bastante, salía temprano y a veces volvía tarde, pero nunca sentí que ella estuviera sola. Nuestro hijo llenaba la casa de ruido y ella solía decir que eso era suficiente. El vecino de al lado apareció casi desde el primer día. Se llamaba Gabriel. Se presentó con una sonrisa y una cerveza en la mano, como si estuviera posando para un comercial. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy, dijo. Era de esos tipos extrovertidos que parecen conocer a todo el mundo, que se llaman por el nombre con medio vecindario, que se quedan en la acera conversando una hora con cualquiera. Yo no soy así. Soy más bien tranquilo, reservado. Lo saludé, le agradecí el gesto, intercambiamos un par de frases sobre la zona, la basura, los horarios, y nada más. Me pareció simpático, nada fuera de lo normal. Con el tiempo me fui dando cuenta de que hablaba mucho más con mi esposa que conmigo. Y tenía sentido, en teoría, ella pasaba más tiempo en casa, llevaba al niño al parque, sacaba la basura, recogía paquetes, estaba presente cuando él salía a lavar su carro, a barrer la entrada, a tomar aire. Ella me contaba que él se había divorciado hacía poco, que tenía un hijo que vivía en otra ciudad, que estaba tratando de recomponer su vida. A mí me daba igual. No porque fuera mala persona, sino porque yo estaba en otra cosa, trabajo, cuentas, arreglos, mantenimiento. Para mí, Gabriel era el vecino que se acaba de divorciar y nada más. Los primeros meses no hubo nada raro. Al menos nada que yo pudiera señalar. Él a veces tocaba la puerta para preguntar si tenía una herramienta, si podía prestarle algo, si sabía tal cosa de la administración del condominio. Otras veces, cuando yo llegaba, los veía conversando en la acera, con nuestro hijo jugando alrededor. Yo saludaba, ella me sonreía, él hacía algún comentario ligero y cada uno seguía su camino. No voy a mentir, hubo veces en las que sentí una ligera incomodidad, un cosquilleo interno al verlos tan en confianza, pero me repetía que no podía convertirme en ese tipo de marido inseguro que sospecha de todo. Pensaba, es solo un vecino, no seas ridículo. El primer aviso no vino de mi esposa, ni de mi hijo, ni siquiera de él. Vino de una vecina. Una señora mayor, de esas que saben todo lo que pasa en la calle sin necesidad de salir mucho de su casa. Un sábado por la tarde, mientras yo guardaba cosas en el carro, ella se acercó con una bolsa de basura en la mano, fingiendo que solo pasaba por ahí de casualidad. Me saludó, me preguntó qué tal todo, si ya nos sentíamos instalados, si el niño estaba contento con el barrio. Luego, con esa voz que usan las personas cuando quieren decir algo sin decirlo, soltó. Por aquí se ve de todo, mijo. Las casas parecen tranquilas, pero las paredes guardan cada cosa. Yo sonreí por cortesía, sin saber a dónde iba. Ella suspiró, miró hacia la casa de Gabriel y luego a la mía. Solo te digo una cosa, añadió. A veces uno confía demasiado en la gente que tiene demasiado cerca. La frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. Le pregunté qué quería decir, casi riéndome, tratando de mantener el tono ligero. Ella se encogió de hombros. No quiero meterme donde no me llaman. Solo, pon atención. Hay puertas que se abren cuando tú no estás. Esa noche, mientras cenábamos, miré a mi esposa de otra forma. No con desconfianza, pero sí con curiosidad. Le pregunté qué tal el día, si el vecino había pasado. Ella me dijo que sí, que había estado un rato en el patio porque nuestro hijo insistió en enseñarle un dibujo. Me contó que le había hablado de su ex,
de lo difícil que era no ver a su propio hijo. Lo dijo con una mezcla de pena y empatía. Yo no le dije nada de la vecina, no quería sonar paranoico. Pero algo adentro de mí se movió. Una grieta mínima. Los días siguientes empecé a notar lo que antes no veía. Detalles. Cuando llegaba temprano del trabajo, más de una vez encontré a Gabriel en la puerta de nuestra casa, apoyado en el marco, hablando con ella. A veces estaban en la acera, riéndose de algo mientras nuestro hijo jugaba sobre la grama. Otras veces, él estaba en nuestro patio trasero ayudando a mover algo, a arreglar alguna tontería. Cada vez que yo aparecía, los dos cambiaban la postura un poco. Nada escandaloso, pero lo suficiente como para que mi estómago se apretara. Una mano que se aparta rápido, una risa que se corta de golpe, una frase que queda inconclusa. Empecé a preguntarle más cosas a mi esposa. No en interrogatorio, pero sí con más detalle. Ella decía que solo se sentía mal por él, que era un buen tipo al que la vida le había dado duro, que yo era muy serio y que no tenía nada de malo hablar con alguien de vez en cuando. Cuando le dije que quizás era demasiado cercanía, me respondió que exageraba, que si él fuera mujer nadie diría nada. Y tenía razón, en parte. Eso era lo que más me confundía, que no tenía pruebas, solo intuiciones, y yo siempre he sido alguien que necesita ver antes de acusar. Quien empezó a darme pistas claras no fue ni la vecina ni mi esposa. Fue mi hijo. Los niños no entienden de secretos, ni de apariencias, ni de límites emocionales. Entienden lo que ven, lo que sienten y lo repiten con la brutal honestidad de quien todavía no sabe lo que es medir sus palabras. Un día, mientras jugábamos con unos carritos en el piso de la sala, me dijo, como si hablara de cualquier cosa: «Papi, hoy vino Gabriel otra vez». «Ah, sí», le respondí, intentando sonar indiferente. «¿Y qué hicieron?» «Mami y él estaban hablando en la cocina», dijo. Yo quería que jugara conmigo, pero me dijo que esperara afuera. Se reían mucho. Me tragué la incomodidad. Otro día, en el carro, de camino al colegio, soltó: «Mami dice que no te diga todo porque tú te enojas». Sentí el volante más pesado de repente. «¿Que no me digas qué?», pregunté, tratando de que la voz no se me quebrara. «Nada», respondió, bajando la mirada hacia sus zapatos. «Cosas de grandes». Ahí supe que algo estaba mal. Que no era solo una señora chismosa, ni una esposa empática, ni un vecino amigable. Algo se estaba moviendo debajo de mi nariz y yo no tenía idea de hasta dónde había llegado. A partir de ese momento, empecé a mirar mi casa con otros ojos. El timbre ya no era solo el timbre, era la posibilidad de que él estuviera del otro lado. La risa de mi esposa ya no era solo alegría, era una pregunta: ¿para quién es esa risa? El patio ya no era solo el patio, era un escenario. Yo no dije nada todavía, pero por dentro me empezaba a preparar para ver algo que no quería ver. Es como cuando sientes que se avecina una tormenta. Todavía hay sol, pero el viento ya no es el mismo. El día que lo vi, de verdad, fue un martes. Lo recuerdo bien porque los martes suelo salir más tarde del trabajo, pero ese día un cliente canceló y me dejaron ir antes. No avisé. No por mala intención, simplemente quería sorprender a mi hijo, pasar por él a la escuela y luego llegar a casa para una tarde tranquila. Cuando doblé la esquina de la calle y vi nuestra casa, mi corazón latía normal. No sospechaba nada concreto. Estacioné el carro frente al garaje, me bajé con la mochila de mi hijo todavía en el asiento de atrás y escuché algo que me hizo detenerme. Risas, eran risas de adultos, de esas risas bajas, cómodas, que se dan entre personas que se sienten demasiado gusto. La puerta del patio trasero estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido, no porque quisiera espiar, sino porque el instinto me dijo que lo hiciera. A través del vidrio de la puerta corrediza los vi, mi esposa y Gabriel en la cocina. Ella apoyada en el mesón, él muy cerca, demasiado cerca, con una mano sobre la encimera, casi encerrándola. La forma en que ella lo miraba no era la forma en que se mira a un vecino. La forma en que él se inclinaba hacia ella no era la de alguien que viene a preguntar por la basura. No los vi besándose. No vi nada explícito. Pero a veces no hace falta ver un beso para saber que ya cruzaron líneas hace rato. La intimidad estaba ahí, flotando en el aire, palpable. Mi primer impulso fue entrar gritando. Hacer ruido. Romper algo. Pero me quedé quieto unos segundos, sintiendo como el corazón se me subía a la garganta. Cerré los ojos un momento, respiré hondo, abrí la puerta corrediza con más fuerza de la necesaria. El golpe del riel contra el tope hizo que los dos se separaran de inmediato, como si alguien hubiera interrumpido una escena que no estaba destinada a tener público. Ella se sobresaltó,
se llevó la mano al pecho. Él dio un paso atrás, se aclaró la garganta, forzando una sonrisa. Oh, llegaste temprano, dijo ella, con esa voz que usa uno cuando lo cogen en algo y quiere ganar tiempo. Sí, respondí, mirando a los dos alternativamente. Se ve que lo estaban pasando bien. El ambiente se volvió espeso, incómodo. Gabriel murmuró algo sobre que ya se iba, que estaba solo pasando un rato, que habían estado hablando de cualquier tontería. Yo no le quité la mirada de encima. En mi cabeza se cruzaban imágenes, intuiciones, las frases de la vecina, las palabras de mi hijo. No tenía una foto, no tenía un video, pero tenía algo más fuerte, la certeza incómoda de quien deja de negar lo evidente. No dije mucho ese día. No fue la gran explosión. Fue más bien el principio del derrumbe. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, no dormimos en la misma cama. Tomé una almohada, una sábana y me fui al cuarto de huéspedes. Ella vino atrás de mí, preguntando qué hacía, que exageraba, que no había pasado nada, que solo hablaban, que yo estaba imaginando cosas. Yo le dije que no quería discutir, que necesitaba espacio, que no me sentía cómodo siguiendo como si nada. Ella se puso a llorar, a decir que yo le estaba juzgando, que seguro era culpa mía por estar siempre cansado, siempre ocupado, siempre ausente. Pero ese discurso no surtió efecto esa noche. Algo en mí ya había cambiado. Me acosté en la cama extraña del cuarto vacío y miré el techo largo rato, escuchando la puerta de nuestro cuarto abrirse y cerrarse, sus pasos de un lado a otro, su llanto amortiguado. No dormí. No sé en qué momento pasé de estar casado a estar viviendo en la misma casa que mi esposa como si fuéramos dos desconocidos. Solo sé que esa fue la primera noche que me sentí más invitado que dueño en mi propia vida. Todavía no sabía hasta dónde había llegado todo. Todavía quería pensar que quizá no había sido para tanto, que tal vez no habían pasado la raya. Todavía quería creer que podía salvar algo por el bien de mi hijo. Lo que no imaginaba era que no iba a ser ni una vecina, ni un mensaje de texto, ni una foto los que terminaran de abrirme los ojos. Iba a ser mi propio hijo, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome algo que ningún niño debería tener que decirle a su padre. Y después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Actualización 1. Dormí mal. Dormir es una palabra elegante. En realidad, cerré los ojos por ratos y dejé que los pensamientos se atropellaran unos con otros hasta que el cielo empezó a aclararse por la ventana del cuarto de huéspedes. Mi hijo se despertó temprano, como siempre. Lo escuché en el pasillo, arrastrando su mantita, buscando a su mamá primero. Después escuché la puerta del cuarto abrirse y sus pasitos acercándose a donde yo estaba. «Papi, ¿por qué estás aquí?», preguntó desde el marco de la puerta. Me senté, tratando de suavizar la voz, de no asustarlo más de lo necesario. «Tu papi solo necesitaba espacio anoche», le dije. «A veces los adultos discutimos y es mejor descansar separados». Se acercó, subió a la cama y se acurrucó en mis piernas. Me abrazó el cuello con una fuerza que no era típica en él. No era solo porque me había extrañado. Era otra cosa. Algo más pesado. «Papi», susurró, casi sin aire. «Tengo que decirte algo». Mi pecho se apretó. «Dime, mi amor». «Pero mami dice que no, que eso te va a poner triste», apretó los labios, como conteniendo un llanto que trataba de escapar. Lo tomé suavemente de los hombros. «No te preocupes por eso. Puedes decirme lo que quieras. No me voy a enojar contigo, ¿ok?», asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Gabriel», dijo en un hilo de voz. «Gabriel me dijo que quiere ser mi papá». Sentí un golpe en el estómago. Literal. Como si alguien me hubiese metido un puñetazo sin advertencia. Todo el aire que tenía en el cuerpo desapareció en un segundo. Tuve que agarrar el borde de la cama para no mostrar lo que sentía. Él siguió hablando, nervioso, mirando sus manos. Me dijo que si mami y él se quieren mucho, él puede ser mi papá nuevo, soltó un sollozo. «Pero yo no quiero un papá nuevo. Yo ya te tengo a ti». Se abrazó a mí llorando. Y ahí fue cuando supe, sin margen de duda, sin necesidad de cámaras ni testigos, que la línea se había cruzado tan lejos que ya no había forma de justificar lo injustificable. Un hombre puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar un mensaje inapropiado, un desliz emocional, incluso, algunos, un engaño carnal. Pero que otro hombre, un vecino, un extraño, se acerque a tu hijo y le diga que quiere ocupar tu lugar. Eso es una ofensa que desafía lo instintivo, lo primario, lo más profundo del ser. Me levanté con mi hijo aún en brazos. Lo abracé con fuerza,
tratando de no temblar. Escúchame bien, le dije, levantando su carita hacia mí. Tú solo tienes un papá. Y soy yo. Nadie puede quitarte eso. Nadie. Él asintió mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. No le digas a Gabriel eso, ¿ok? No tienes que hablar con él si no quieres. Solo dímelo a mí. No quiero verlo más, susurró. No tienes que verlo. Lo dejé con unos juguetes en la sala y fui directo al cuarto. Mi esposa estaba en la cama, sentada al borde, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró como si esperara una tregua. Tenemos que hablar, dije, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Ella abrió la boca para hablar, para lanzar alguna excusa o algún intento de minimizar las cosas, pero yo levanté la mano. No hablemos de lo que vi, dije. No hablemos de cómo lo interpreté. No hablemos de que solo fue una conversación, ni de que yo exageré. Ella bajó la mirada, avergonzada. Hablemos de lo que Gabriel le dijo a nuestro hijo. Ella se congeló. ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué quiere ser su papá? Él no diría eso, murmuró. ¿Me estás diciendo que mi hijo lo inventó? No pudo responder. Los labios le temblaron. Se los mordió. Sus ojos se llenaron de terror. No de culpa. De miedo. Porque sabía exactamente lo que eso significaba. Necesitamos hablar los tres, soltó, desesperada. Lo que necesitamos, dije, es que yo vaya a hablar con él. Ella se levantó de golpe. No. Por favor, no vayas. Él no quiso decirlo así, yo debí decirle que no hablara tanto, él solo estaba tratando de... ¿Tratar de qué? La interrumpí. ¿De reemplazarme? ¿De jugar a la familia contigo mientras yo me rompo el lomo trabajando, mientras yo pago esta casa, mientras yo pago todo? Ella rompió a llorar, de forma fea, desesperada, casi histérica. No pasó nada entre nosotros, repetía. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Pero ya era tarde. No era solo si pasó algo. Era que había un tercer adulto prometiéndole a mi hijo un padre nuevo mientras yo dormía en la habitación de al lado. Salí de la casa sin decir más. Atravesé la entrada de mi casa, el césped, y toqué la puerta del vecino con golpes secos, fuertes, que sonaban como yo me sentía por dentro. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, su cara cambió de color. Blanco. Después rojo. Después un tono que solo tienen los cobardes cuando saben que los descubrieron. Tenemos que hablar, le dije. Claro, hermano, ¿qué pasa? No me llames hermano, gruñí. Lo empujé, no con violencia, pero sí con la fuerza justa, y entré a su sala. Cerré la puerta detrás de mí. Él dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo? Quiero que me digas, palabra por palabra, lo que le dijiste a mi hijo. Yo, no sé de qué. No lo dejé terminar. Si dices una sola mentira, le advertí, acercándome, te juro que no respondo por mí. Él tragó saliva. Retrocedió un poco más. Yo solo le dije que él era como un hijo para mí. ¿Y qué quería ser su papá? Se quedó mudo. Bajó la mirada. Y eso fue suficiente. Agarré la mesa de centro y la empujé hacia un lado con un golpe seco. Él dio un salto hacia atrás. No me provoques, dijo, levantando las manos. Me provocaste cuando le hablaste a mi hijo de ser su papá, le escupí en la cara. Me provocaste cuando te metiste en mi casa. Cuando cruzaste mis límites. Cuando hablaste con mi esposa como si fueras algo más que un vecino patético que no sabe respetar familias ajenas. Él levantó el mentón, quizá tratando de recuperar algo de dignidad. Tu esposa también quiso hablar conmigo, dijo. Ahí sí estuve a un segundo de romperle la cara. Literalmente. Sentí como los puños se me cerraban solos. Di un paso hacia él. Él retrocedió, tropezó con su propio sofá. Vas a mantenerte lejos de mi esposa, le dije con la voz más baja y peligrosa que jamás había usado. Y mucho más lejos de mi hijo. Él asintió rápido. ¿Estamos claros? Sí, claro. Si vuelvo a enterarme de que cruzaste la línea, me acerqué aún más, te saco de este vecindario con mis propias manos. Salí de su casa dejando la puerta abierta. Ni siquiera miré atrás. Cuando volví a la mía, mi esposa estaba llorando en la cocina. Y por primera vez no sentí compasión. Sentí distancia. Sentí que ya no éramos un equipo. Sentí que estaba cuidando a mi hijo solo, aunque el techo dijera que seguíamos siendo una familia. Esa noche hice algo que había evitado durante días. Busqué un abogado.
Y le dije una sola frase. Quiero proteger a mi hijo. Y quiero salir de esto con la casa y con la custodia compartida. Ahí empezó el verdadero final. No el emocional. El legal. Y yo iba preparado para dar la pelea. Actualización 2. Me tomó horas calmarme después de enfrentar al vecino. No porque me sintiera culpable, sino porque estaba tratando de no romperme frente a mi hijo. Él seguía inquieto, silencioso, pegado a mí como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Mi esposa, por su parte, estaba hecha un desastre, ojos hinchados, respiración temblorosa, manos inquietas. Pero yo ya no la veía del mismo modo. Había una distancia emocional que no había estado ahí el día anterior, una brecha que se abrió sin aviso y se convirtió en un abismo. Cuando le dije que había hablado con Gabriel, ella se tapó la cara y lloró aún más fuerte. Él no debió decir eso, sollozaba. Yo no sabía que él estaba hablando con el niño así. Te lo juro, no tenía idea. Lo dejaste entrar demasiado, dije. Eso es lo que pasó. Le diste confianza. Le diste espacio. Le diste presencia. Y él se adueñó de cosas que no le correspondían. Ella negó con la cabeza. No pasó nada entre nosotros. Nada. Pero sí permití más de lo que debía. Fui estúpida. No lo dije en voz alta, pero por dentro pensé que permitir ya era suficiente traición. No para odiarla, pero sí para que mi vida dejara de sentirse segura. El resto del día fue silencioso. Pasamos horas sin hablarnos, sin mirarnos. Yo estaba en modo automático, cuidar al niño, revisar correos del trabajo, preparar algo de comer. Ella se encerró en nuestro cuarto. Cada vez que salía, estaba más destruida, más desesperada. Sabía que mi silencio era peor que los gritos. En la noche, cuando acosté a nuestro hijo, ella vino hacia mí y cerró la puerta del cuarto extra donde yo seguía durmiendo. Tenemos que hablar, dijo, con voz ronca. Habla. ¿Qué vas a hacer? Buscar un divorcio. Ella se llevó la mano a la boca, como si yo le hubiese dicho que la iba a enterrar viva. No, por favor, no digas eso, no después de tantos años juntos, retrocedió un paso. Podemos buscar ayuda, terapia, espacio, lo que quieras, pero que no termine todo así. No soy yo el que terminó esto, dije. Solo estoy aceptándolo. Se derrumbó en el suelo. Literalmente. Se dejó caer, llorando como si estuviera sufriendo un ataque emocional. Te lo juro. Te juro que no pasó nada entre nosotros. Yo solo me sentía sola, y tú siempre estabas trabajando, siempre ocupado, siempre cansado. Y él me escuchaba, él estaba ahí. Solo eso. Solo escuchar. Yo no quería enamorarme ni nada. No me enamoré. Lo juro. No necesito que me jures nada, respondí. Necesito estabilidad para mi hijo. Se secó la cara con rabia. ¿Y crees que te van a dar el niño? ¿Crees que te van a dar la casa? ¿En serio crees que esto va a ser tan fácil? Ahí dejó de sonar arrepentida. Sonó amenazante. O al menos, resentida. No quiero quitarte al niño, dije. Quiero custodia compartida, y quiero quedarme con la casa porque soy yo quien puede pagarla. Ella se quedó muda. Era como si recién entendiera que esto iba en serio. ¿Ya hablaste con un abogado? Susurró. Sí. No respondió. Se levantó del piso con torpeza, como si cada músculo estuviera agotado. Me miró fijamente, y por primera vez vi algo peligroso en ella, desesperación convertida en estrategia. Desesperación que empieza a calcular. Si hacemos esto, dijo lentamente, Gabriel va a contar su versión. Y yo la mía. Va a decir que tú eres agresivo. Va a decir que fuiste a su casa gritando. Que lo amenazaste. Y puede decir misa, respondí. Él cruzó límites con un niño. Si quiere guerra, la va a tener. Ella tragó saliva. ¿Qué quieres exactamente de mí? Honestidad, dije. Y que mantengas a Gabriel lejos de mi hijo. Para siempre. Ella asintió, temblorosa. Está bien. Salió del cuarto sin decir más. Esa noche dormí peor que la anterior, si era posible. No por tristeza. Por planificación. Empecé a pensar en horarios, en documentos, en facturas, en pruebas, en cómo manejar la transición con mi hijo para que sufriera lo menos posible. Sabía que venían semanas complicadas, de papeles, de acuerdos, de terapia infantil. Pero lo que no sabía era que mi esposa no iba a rendirse tan fácil.
que todavía tenía una última carta enfermiza bajo la manga, y que el vecino, ese cobarde que no sabía lo que era un límite, iba a intentar hacerme quedar como el villano en mi propia historia. Lo que pasó después de eso fue lo que finalmente selló el divorcio, y lo que me hizo ganar la casa. Actualización 3. La tensión en la casa se volvió una sombra constante. Yo dormía en el cuarto de huéspedes, mi esposa en el nuestro, y apenas nos cruzábamos en la cocina para hablar de logística del niño. Todo lo demás era silencio, cuchillos afilados en el aire, respiraciones contenidas. Ella trataba de comportarse como si estuviera cooperando, pero a veces la veía enviando mensajes frenéticos desde el celular, borrando notificaciones, o saliendo al patio para no hablar frente a mí. Yo sabía que hablaba con Gabriel. Sabía que él estaba metiendo ideas en su cabeza. Lo que no sabía era hasta qué punto. Lo descubrí 3 días después, cuando una patrulla se estacionó frente a mi casa. Salí inmediatamente, con el corazón acelerado, pensando en lo peor. 2 oficiales bajaron del carro. Uno de ellos pronunciando mi nombre. ¿Qué ocurre?, pregunté. Recibimos una llamada del caballero de la casa contigua, dijo el oficial. Alega que usted lo amenazó físicamente hace unos días y que teme por su seguridad. Mi esposa apareció detrás de mí en la puerta, con la cara completamente blanca. Sabía exactamente de dónde salía eso. Respiré hondo. Me crucé de brazos. Sí, fui a su casa, admití. Hablé con él. Le dije que no hablara de ser papá de mi hijo. Eso es absolutamente cierto. Pero no lo amenacé físicamente. No lo toqué. Él estaba nervioso porque sabe que hizo algo inapropiado y eso es todo. Los oficiales asintieron. No tenía ninguna intención de arrestarme porque no había evidencia, no había golpe, no había denuncia formal, solo un intento de intimidación por parte de un vecino patético que creía poder manipular la situación. Solo vinimos a verificar, dijo el oficial. Al parecer esto es un asunto doméstico. Les recomendamos manejarlo por la vía legal. Cuando se fueron, mi esposa cerró la puerta y se giró hacia mí. Tenía los ojos rojos, la boca tensa, la respiración acelerada. Iba a decir algo, pero yo me adelanté. ¿Tú sabías que él iba a llamar?, pregunté. Silencio. ¿Lo sabías? Yo, se llevó las manos a la cara. Yo no pensé que iba a hacer eso. Solo le dije que estabas muy alterado. Y él creyó que, ¿qué? La miré directo a los ojos. ¿Qué soy violento? ¿Qué soy una amenaza? ¿Ese es el camino que quieres tomar? Ella rompió en llanto, pero ya yo no tenía espacio emocional para consolarla. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté a la mesa, abrí mi laptop y me preparé para lo inevitable. Hice una lista de todo lo que tenía que reunir para el proceso: pruebas de ingresos, facturas de la hipoteca, horarios, declaraciones. Hablé con mi abogado por videollamada y le conté lo de la policía, el comentario del vecino sobre ser papá, los rumores previos. Esto no te perjudica, me dijo el abogado. Al contrario, una llamada sin fundamento indica que ellos están nerviosos. Y la mención al niño, eso sí es grave. Es evidencia directa de interferencia emocional de un tercero. ¿Puedo perder a mi hijo? Con tu historial laboral estable, sin antecedentes, sin violencia, y considerando que tú puedes quedarte en el hogar familiar, no. Custodia compartida es lo más probable. Exclusiva, no la recomiendo a menos que haya negligencia de su parte, pero sí creo que tú vas a tener una posición sólida. ¿Y la casa? Tú la pagas, tú tienes los ingresos, tú puedes mantener el hogar del menor. El juez suele favorecer que el niño permanezca en su entorno actual. Ella puede recibir compensación, pero quedarse con la casa es más difícil. Por primera vez desde que esto empezó, respiré. La mañana siguiente fue el principio del final. Se lo dije sentado en el comedor, frente a una taza fría de café que ya no pensaba tomar. Voy a proceder con el divorcio esta semana. Ella apretó los ojos como si estuviera recibiendo un golpe. Yo no quiero divorciarme. No quiero destruir nuestra familia. Nuestra familia ya está destruida, respondí sin elevar la voz. Lo único que intento salvar ahora es a nuestro hijo y mi paz mental. Se cubrió la cara con ambas manos. Luego dijo algo que solo confirmó que ya no éramos los mismos. Gabriel, él me dijo que iba a apoyarme. Que no tenía que tener miedo. Eso fue el punto final para cualquier duda. Él no va a estar cerca de mi hijo nunca más, dije. Y cuando tengamos custodia compartida, eso va a quedar por escrito. Ella intentó acercarse,
tocarme, pero di un paso atrás. No me toques, dije. Necesito distancia. Actualización final. El proceso legal duró 5 meses. No fue rápido, pero tampoco fue una guerra. Mi esposa, al ver que no tenía forma de obtener ventaja usando al vecino, bajó la guardia. Su abogado le explicó que insistir en custodias exclusivas o acusaciones inventadas solo la perjudicaría más. Finalmente, el acuerdo quedó así. Custodia compartida, con horarios estables y sin interferencia de terceros. Residencia principal del niño conmigo, porque yo conservaba la casa. Ella tendría tiempos de visita amplios, fines de semana alternos, y vacaciones por mitad. La casa quedó a mi nombre, con un refinanciamiento que yo podía sostener. Ella recibió una compensación justa, pero no exagerada. Cuando firmamos, los dos estábamos agotados. Gabriel, por su parte, puso su casa en venta 3 semanas después de la decisión. No sé si por vergüenza, por presión del vecindario o por pura cobardía. Nunca volvió a hablarme. Nunca volvió a cruzarse conmigo, nunca volvió a acercarse a mi hijo y no sé si sigue o no en contacto con mi exesposa. Lo cual, honestamente, fue un alivio para todos. Hoy, meses después del divorcio, mi vida es muy distinta. Más tranquila. Más ordenada. Más mía. Mi hijo duerme en su cuarto, seguro, sin confusiones ni sombras. Yo duermo mejor que nunca. La casa ya no se siente como un campo minado. Siento que recuperé el control, no de mi esposa, no de mi matrimonio, sino de lo único que realmente importaba, mi rol como padre y mi estabilidad. No guardo rencor. No deseo mal. Pero sí aprendí algo. A veces, perder a una persona no es una tragedia. A veces, es simplemente dejar de arrastrar un peso que nunca debió estar sobre ti. Y esta casa, este hogar, esta nueva vida, no es un premio. Es la reconstrucción de todo lo que pensé que había perdido cuando abrí los ojos. Y ahora, finalmente, puedo decirlo sin miedo. No es el final feliz que había soñado, pero estoy en paz.